14 dice, primero los Corintios 2:14, más el hombre, bueno, no se vayan a ofender, mira lo que dice esta versión, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. La versión Reina Valera dice más el hombre natural, pero aquí dice el hombre animal, así que no nos enojemos cuando nos digan animal. Entonces, usted le va a decir, sí, es verdad, primero Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Mas el hombre animal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Me, me gusta este versículo y quiero comenzar por aquí una pequeña disertación de la palabra de Dios, porque nosotros nos estamos metiendo en aguas profundas y a veces para algunos de nosotros cuando oímos cosas que no estamos acostumbrados a oír, nos da como miedo y nos ponemos a decir, ¿y de dónde sacó esto? Esa soy yo, ¿sabe? Yo estoy hablando de mí. ¿Y de dónde esa persona sacó esto? A mí que me lo explique porque no lo entiendo. Y como que de repente no queremos creer en eso que la persona está enseñando. Y por eso es que a mí casi siempre me gusta explicar y saber de dónde lo saqué, por si acaso hay alguno de ustedes que se parece a mí, porque dicen que los iguales se juntan. Y así usted va a tener mucha paz, mucha tranquilidad de poder entender o recibir lo que estamos aprendiendo. Nosotros tenemos unas cuantas semanas aprendiendo acerca de la sangre de Cristo. Hemos estado diciendo que todo pacto que se celebra en el mundo espiritual, se celebra con sangre, se celebra con sangre. Y a mí siempre me ha inquietado el por qué con sangre, qué tiene que ver con esto. Bueno, todavía no tengo la respuesta correcta, la respuesta exacta, pero sí sé que en el mundo espiritual, cuando la gente quiere agarrar poder, hablando del mundo de la oscuridad, ellos beben sangre. Hemos estado diciendo que ellos sacrifican humanos y beben sangre de los humanos y también de los animales. Lo que sí he estado entendiendo que cuando es de los humanos es para adquirir mayor rango y mayor poder en el mundo espiritual, de la oscuridad. Nosotros que estamos en el mundo espiritual de la luz, gracias a Jesucristo, eh, el mediador de ese nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Y Él derramó sangre en la cruz del Calvario. Él derramó sangre en la cruz del Calvario. Y antes de derramar esa sangre en la cruz del Calvario, Él se reunió con los discípulos y hizo vamos a decir, la primera Santa Cena, y bebieron vino y agarraron el pan y lo partieron y Él les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y les dio para que comieran el pan y después agarró la copa y les dio de la copa para que bebieran el vino. Y dijo que esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Después de ahí lo agarraron, lo llevaron al Getsemaní, después lo tuvieron preso, después viene Pedro y lo niega, después lo comienzan a juzgar, lo llevan de aquí para allá, que no le consigo ni nada de pecado a este hombre, ninguna culpa a este hombre. El otro dice que sí, el otro dice que no, y así lo llevaron, hasta que lo crucificaron. Y aprovecho la oportunidad para decirle que los judíos no crucificaron a Jesucristo. Es bueno que como cristianos nosotros nos quitemos esa creencia y ese enojo de que los judíos mataron a Jesucristo, de ninguna manera. El Señor Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate por muchos. Nadie me quita la vida. Es como que si el Señor Jesús sabía que eso iba a traer una controversia. Y Él, adelantándose a los tiempos, dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate por muchos. En verdad Él lo hizo en rescate por todos, pero no todos acuden a ese llamado de salvación y de liberación. Y que derramó sangre, Y antes, en el Antiguo Testamento, recuérdense que me estaba estudiando, que agarraban dos machos cabríos. Uno lo mataban, agarraban esa sangre
todos los levitas, que eran los sacerdotes que tenían la oportunidad de ministrar en el templo, la familia de Aarón, dice que el sacerdote agarraba de esa sangre y le ponía en el lóbulo de de la oreja derecha, le untaba sangre y también se la untaban en el pulgar de la mano derecha y también se la untaban en el dedo gordo, decimos nosotros en español, en el dedo gordo del pie. Con esto lo consagraban para el sacerdocio y porque creían que cuando le aplicaban la sangre del macho cabrío, bueno, pues había protección. El otro macho cabrío lo mataban, pues, dice la Biblia que sobre él ponían todos los pecados del pueblo de Israel y lo mandaban al desierto hasta que se moría. La otra sangre que quedaba, dice que la rociaban cerca del arca del pacto y eso era en el lugar santísimo, si mal no recuerdo, que regaban la sangre de ese macho cabrío. Si va entendiendo por qué la sangre de Cristo fue regada o rociada y por qué nosotros, también después antes de eso, si se acuerda cuando Dios lo mandó a Moisés para que los liberara del pueblo de Egipto, también le dijo que agarraran un cordero, que lo sacrificaran y el cordero la iban a agarrar, la iban a guardar en un recipiente y esa sangre la iban a untar en los dinteles de las puertas y en las fundaciones de las puertas. ¿Para qué? Porque él había decretado una plaga, que todo primogénito de Egipto iba a morir. Y entonces el pueblo de Israel le hizo caso al Señor Jesús y agarraron los dinteles de la sangre, porque miren lo que dice en Éxodo 22, no, Éxodo 12, 23. Miren lo que dice. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Mire, untad en el dintel de la puerta y los dos postes. Los dos postes significan las fundaciones de esa casa, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ay, yo no sé, pero a mí me emociona tanto esto. Me emociona muchísimo. Y no dejará entrar al heridor. Hermanos, hay un heridor. Hay un heridor, uno que hiere. Esto está impresionante. Y no dejará entrar, ¿quién? Jehová, Jehová nuestro Dios. No dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como promedio, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, él es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mira, antes de que el Señor Jesús muriera, ya nosotros lo leímos en Éxodo. Ya había un antecedente de la sangre, ya había un antecedente de la sangre, pero mucho antes de eso había otro antecedente, cuando el Señor, nuestro Dios, se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado y mató un animal y lo sacrificó. Sangre otra vez, sangre. Y dice que con las pieles cubrió a Adán y a Eva, porque Adán y Eva se habían cubierto con hojas de higuera. ¿Sabe? Nosotros, el hombre natural, el hombre animal, el humano, siempre buscando la manera de protegerse. Pero Dios tiene una manera mucho mejor y es a base de sangre. Y es a base de sangre.
¿Vas haciendo relación con la sangre del Señor Jesucristo? ¿Vas haciendo esa relación, esa conexión? ¿Cuánto poder tiene la sangre de Cristo? ¿Cuánto poder tiene la sangre de Cristo? Y la Biblia dice en Hebreos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la de Abel? Porque recuerde que también hemos hablado que Caín mató a Abel, lo engañó, lo traicionó y lo mató. Y la sangre de Abel se derramó, la sangre, la tierra la absorbió. Y la Biblia dice que la tierra clama porque la sangre de Abel fue absorbida por la tierra y la sangre de Abel clamaba por justicia. Y más adelante en Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Te va haciendo sentido? ¿Te va haciendo la conexión de la importancia de la sangre del Señor Jesucristo? Y en Pedro, creo que es primera de Pedro, capítulo 1, que dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo, rociados con la sangre de Cristo. Y yo constantemente, ¿sabe? Yo comienzo, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando voy pasando por un lugar, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando voy saliendo de mi trabajo en la mañana me cubro con la sangre de Cristo. Cubro a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando estoy en un lugar, a veces en la escuela se forman unas cosas que son un poquito serias y digo, la sangre de Cristo tiene poder y me cubro con la sangre de Cristo y me cubro con la sangre de Cristo. Cuando me monto en el tren y hay alguna dificultad, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces comencé hablando, diciendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras, pero que el hombre espiritual sí discierne las cosas que son del espíritu. Y esto que estamos hablando, hermanos y hermanas, son cosas del espíritu, son cosas del espíritu, son cosas del espíritu. Y te dije que nosotros nos estamos moviendo a aguas un poco más profundas, a cosas del espíritu. Estamos cansados de vivir en lo natural y de vivir en la carne y de vivir de acuerdo a los sentidos naturales y de acuerdo a lo que vemos. Si queremos ver milagros, nos tenemos que mover en lo sobrenatural. Si queremos ver milagros, nos tenemos que mover en lo sobrenatural. Y la sangre de Cristo nos da acceso a movernos en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Por eso es que cuando oramos y echamos fuera un demonio, decimos en el nombre de Cristo Jesús, fuera. En el nombre de Cristo Jesús, fuera. Espíritu de depresión, fuera. En el nombre de Jesucristo. Y ese espíritu se tiene que sujetar. Es un espíritu que no vemos, pero nos estamos moviendo a aguas más profundas. Y ese espíritu se tiene que sujetar y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión, le decimos fuera en el nombre de Jesús, ¿sabe? Y la gente queda libre. Pero te estoy hablando de lo que dicen las escrituras para que tu fe, para que tus oídos espirituales sean abiertos, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué a las madres nos da tanto miedo cuando nuestros hijos salen de nuestras casas? Porque se nos activó la fe, pero del lado contrario, el temor. ¿Por qué se nos activó la fe? Porque todos los días oímos las mismas noticias. Apuñalearon joven saliendo de la escuela, apuñalearon joven en un cine, apuñalearon joven en la escuela, apuñalearon un joven en el tren, apuñalearon un joven en la bodega tal, apuñalearon un joven en el supermercado tal, apuñalearon un joven en la farmacia. Y de tanto oír y oír y oír y oír y oír, llegó un día que nosotros tenemos un miedo profundo de que cuando nuestros hijos salen pensamos que nos va a llegar la mala noticia y que a nuestros hijos les va a ocurrir algo feo. Es porque se te activó de tanto oír una mala noticia, se te activó es eso de que a tu hijo
o a tu hija le puede pasar algo malo, de que a tu familia le puede pasar algo malo, de que a tu esposo le puede pasar algo malo. Se te activó por el oír, podríamos decir, porque el temor viene por el oír y el oír las noticias, porque el temor viene por el oír y el oír las noticias, la noticia negativa, por supuesto. Entonces, llevémoslo ahora al plano espiritual de la luz. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hay alguna persona que dice, hermana, por favor, ore por mí para que yo tenga fe. Yo le digo esto, oiga la palabra de Dios. Oye, yo voy a orar por usted, le voy a decir, yo voy a orar por usted. Y le voy a recomendar que oiga la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque al hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso es que le hablamos a una persona acerca de la liberación que puede ofrecer Dios y la persona no le entiende. Y por eso lo tenemos que exponer a la palabra de Dios, exponerlo a la palabra de Dios, exponerlo a la palabra de Dios, hasta que un día dice, ahora entiendo. Ahora entiendo, porque de tanto exponerlo a la palabra de Dios, le fueron abiertos los oídos espirituales, el entendimiento espiritual y pudo comprender. Estamos haciendo esto para que nosotros vayamos entendiendo el poder de la sangre, el poder de la sangre. Por eso me fui al Antiguo Testamento, para volver otra vez al Nuevo Testamento, al poder de la sangre de ¿quién? Al poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar. Mira, vamos a hablar cuando le aplicamos el poder de la sangre de Cristo a nuestra lengua. Cuando le aplicamos la sangre de Cristo a nuestra lengua. ¿Para qué? Porque nosotros cada día tenemos que depender más del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Muerte y resurrección de Cristo. Ahí se basa la fe de todo creyente. Muerte y resurrección de Cristo. Y mira, y es tan interesante que nosotros tomamos Santa Cena. Y cuando tomamos Santa Cena, ¿qué tomamos? Nos dan una galletita y dicen, esto representa el cuerpo de Cristo. Y nos tomamos una copita de vino que representa la sangre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y nosotros nos las tomamos. Mira, cuando nos tomamos esa copita de vino, nosotros sentimos, creemos por fe, porque se ha de discernir espiritualmente la sangre de Cristo. ¿Sí se acuerda que le dije que los satanistas toman sangre de humanos para adquirir poder? Ellos toman sangre de animales para adquirir poder. Nosotros tomamos la Santa Cena, nos comemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué la Santa Cena tiene tantos enemigos y que por años nosotros en la iglesia no... Cuando hablo de iglesia en general, no me refiero a Bay Ridge, a iglesia en general. Y decía, no voy a tomar Santa Cena si está en pecado, porque por eso muchos duermen y están debilitados entre vosotros. Y uno rápido dice, ay, yo no puedo, ay, yo no puedo, no, yo no puedo, ay, no, 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 no. Y uno pasaba ahí como de incógnita, yo no quiero que me estén viendo que no tome Santa Cena. Dice nuestro pastor que él antes cuando limpiaba la iglesia conseguía muchas copitas en las cosas, las cositas que están atrás en los espaldares de la silla. Porque la gente la agarraba para que no vieran que ellos nos habían agarrado para que no les diera pena. Pero después la guardaban ahí en los espaldares de la silla de la iglesia. Pero nosotros estamos tomando la sangre de Cristo y comiendo el cuerpo de Cristo para liberación. Para liberación. No es para condenación, es para liberación. Cuando haya Santa Cena en la iglesia, no se pierda ese magno acontecimiento. No se lo pierda. Usted lo puede hacer en su
casa también. Usted puede tomar la Santa Cena, ¿sabe? Y usted tomando la Santa Cena hay mucha gente que es sanada, hay mucha gente que es liberada de opresión, hay mucha gente que es sanada de enfermedad, liberados de adicción. Cuando yo oigo los sermones que da Joseph Prince acerca de la sangre de Cristo, de la Santa Cena, y yo después leo los comentarios, hay gente que dice, tenía 5 años con una adicción a la heroína, y desde que comencé a tomar la Santa Cena por mí mismo, aquí en mi casa, ahora soy libre. O tenía una enfermedad de no sé cuánto tiempo, un cáncer terminal, y comencé a tomar Santa Cena y ahora soy libre. O era adicto a la marihuana por 20 años y comencé a tomar la Santa Cena y ahora soy libre. Era adicto a la pornografía por no sé cuántos años, pero ahora soy libre. Era adicto a esto y ahora soy libre desde que comencé a tomar la Santa Cena. ¿Se da cuenta del poder que hay en la Santa Cena? Y por eso el enemigo por años nos ocultó esta gran verdad y nosotros creíamos que era que estábamos comiendo juicio y por eso no la tomábamos. Pero el Señor viene y nos trae revelación y la podemos entender, y me encantó la última vez que nuestro pastor cómo la ministró, porque la ministró con un espíritu de libertad, con un espíritu de sanidad, con un espíritu de liberación, ¿sabe? Porque eso fue lo que vino a traer la sangre del Señor Jesucristo. Que sea el anhelo de nosotros cada vez querer depender más de la sangre de Cristo, que cada vez nosotros la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, mire, se nos destapa el entendimiento, lo que antes no entendíamos, ahora nosotros lo podemos entender. Cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, la pérdida, el engaño, ese sentimiento de fracaso, de dolor, de confusión, de mentira, de pobreza, no tienen más poder sobre nosotros. No tienen más poder sobre nosotros. Cada vez que nosotros caemos en una trampa es porque no hemos operado en la inteligencia espiritual. ¿Se acuerda lo que dice el versículo? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque lo que es del espíritu se ha de discernir espiritualmente. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque las cosas que son del espíritu se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestro entendimiento, sobre nuestros sentidos espirituales, nosotros vamos a comenzar a oír cosas espirituales que antes no escuchábamos, a ver cosas espirituales que antes no veíamos. La inteligencia espiritual se aumentará en nosotros y yo oro ahora en el nombre de Jesús para que toda persona que esté escuchando este mensaje pueda operar con inteligencia espiritual, que tus hijos puedan operar con inteligencia espiritual. Y una persona que opera en la inteligencia espiritual jamás será derrotado. Porque dígame, ¿cuándo Cristo fue derrotado? Jamás. Porque él operaba con la sabiduría, con la inteligencia espiritual. Sabiduría, inteligencia espiritual. Sabiduría, inteligencia espiritual. Y hoy vamos a hacer esto sobre nuestra lengua. ¿Se acuerda que le dije que en el Antiguo Testamento aplicaban la sangre del macho cabrío en el lóbulo de la oreja derecha? La aplicaban en el dedo pulgar y en el dedo de la mano y en el dedo también del pie. Todo eso lo aplicaban con un propósito. Hoy día, en esta noche, nosotros vamos a orar para aplicar la sangre de Cristo en nuestra lengua. Porque si se acuerda que hemos aprendido que en la lengua hay poder. En la lengua hay poder. Lo que usted habla tiene poder. Poder para triunfar o poder para fracasar. Nosotros elegimos. Poder para bendecir o poder para maldecir. Nosotros elegimos. Vamos a elegir hoy el poder para bendecir. El poder para triunfar. El poder para andar en bienestar, no en malestar. El poder para hacer lo bueno. El poder para hablar lo bueno, no para hablar lo malo. El poder para hablar lo bueno. Y si usted tiene un problema que a veces yo me doy cuenta, yo digo, caramba, pero estoy andando en el espíritu y de repente salgo con unas cosas que no debía haberlo hecho. Aplico la sangre de Cristo en mi lengua para hablar lo bueno, lo puro, lo honrado, lo honesto, lo verdadero. Si hay virtud alguna, si hay alabanza alguna, en esto pensar, porque todos nosotros hablamos es lo que pensamos. Esto está en Filipenses 4, 7 y 8, creo.
Acuérdese que el ser humano habla lo que piensa, habla lo que piensa. Y entonces nosotros tenemos que pensar lo que vamos a hablar. Y Filipenses 4, 7, 8 dice que si hay algo puro, honesto, digno de alabanza, si hay virtud alguna, si es verdadero, en esto pensar, en esto pensar. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo dice en esto pensar? Porque él sabe que nosotros hablamos lo que pensamos. Hablamos lo que pensamos. Lo que pasa es que a veces, ay, se nos salió, ay, se me salió, yo no quería decir eso. Es que lo que pasa es que usted lo pensó y no se dio cuenta. Yo lo pensé y no me di cuenta. No estuve consciente de lo que estaba pensando. Pero cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos pensando, le pasamos el filtro de la sangre de Cristo y no lo hablamos. A veces queremos decir unas cosas que son bien feas, ¿saben? Pero usted se va a hablar a usted misma. Yo le hablo a Beatriz, yo le digo, Beatriz, quédate quieta. Tú no vas a decir eso. Tú no vas a decir eso. Quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta. Y la voy tranquilizando. Y la voy tranquilizando. Y después me quedo calladita y no digo nada. ¿Por qué? Porque calladita me veo más bonita. Porque si hablo lo que estoy pensando, después me voy a tener que estar arrepintiendo y llamando a la gente y decir, ay, perdóname, no quise decir esto. Mira, no quise decir esto. Mira, no quise decirlo. Es mejor pasarle el filtro de la sangre de Cristo. Y hoy vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre nuestra lengua. Vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre nuestra mente. Y vamos a hacer esta oración profética sobre nuestras vidas. Y con esto ya estamos terminando. Mire lo que dice esta oración, que hoy aplicamos de todo corazón la sangre que brotó de la corona de espinas del Señor Jesucristo, la aplicamos sobre nuestra lengua y desprogramamos nuestra lengua de todo lenguaje de maldad, de todo lenguaje de frustración, de todo lenguaje de muerte, de todo lenguaje de fracaso, de todo lenguaje de amargura, de todo lenguaje de derrota, de todo lenguaje de enfermedad. Acuérdense que estamos aplicando la sangre de Cristo a nuestra lengua y a nuestra mente, a nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y necesitamos tener la mente limpia con la sangre de Cristo, el corazón limpio con la sangre de Cristo y nuestra lengua limpia con la sangre de Cristo para desprogramarnos de todo deseo de hablar lo malo, de todo deseo de dar malas noticias, de todo deseo de hablar frustración, derrota, fracaso, miedo, de estar hablando lo malo de la otra persona. Mire, yo necesito mucho de eso. Yo, Señor, ayúdame a ver lo bueno, a hablar lo bueno, aplicar lo bueno para esta persona, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo puro, lo honrado, lo honesto. Si hay virtud alguna, ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para hacerlo, para quitarme todo lenguaje de muerte, todo lenguaje de fracaso, de amargura, que nosotros podamos aplicar eso en nuestra mente para que cuando tengamos el deseo de hablar lo malo, digamos, no, no, voy a hablar lo puro, lo honrado, lo honesto, lo verdadero. ¿Y sabe dónde conseguimos eso? En la Biblia, de estar hablando esos dichos que son de esos refranes que son de maldad, que son de fracaso, que son de derrota, cuando el pobre lava llueve. Ay, usted sabe que cuando el pobre lava llueve. Eso te lleva, te encadena a la pobreza y a la derrota. Usted sabe que en su país hay dichos que son muy famosos y nosotros los aprendimos. Ay, cuando el pobre lava llueve. Usted sabe el que más usted le aplica y usted póngase a pensar, este refrán es bueno para mí, me ayuda, me ayuda a vivir en la victoria de Cristo Jesús. Pásele por el escrutinio de eso y si no pasa, desprograme su lengua y su mente y su corazón de estar diciendo esos refranes y esos dichos y esos proverbios que están llenos de oscuridad y de dolor. Por el poder de la sangre que Cristo derramó en el Getsemaní, declaramos que retiramos toda conexión con el lenguaje de temor, con el lenguaje de condenación, con el lenguaje de culpa,
con el lenguaje de acusación, y que nosotros hoy somos libres de ese lenguaje de condenación, de culpa, de estar señalando el error del otro, de estar señalando el fracaso del otro, de estar diciendo lo que no es del otro. Y aunque sea verdad, nosotros podamos contenernos de decir eso y comenzar a declarar lo que Dios dice de esa persona o lo que Dios dice de nosotros. Que nosotros a veces es que mi hijo no cambia, mi hija no cambia, es una cualquiera. Mira lo que está haciendo esto, aquí, allá. Y nosotros, aunque veamos esto, Señor, aunque veamos esto lo ven mis ojos naturales y no lo puedo negar, es verdad. Pero desde hoy en adelante yo quiero ver lo que ven mis ojos espirituales. Cómo tú ves a mi hijo, cómo tú ves a mi hija, cómo tú ves a mi esposo, cómo tú ves a mi madre, a mi hermana, a mi abuela, a mi tío, cómo tú lo ves para yo también verlo así. Y oramos que por la sangre que brotó de la corona de espina del Señor Jesucristo, renunciamos a todo lenguaje de pobreza y de ruina. Escuche bien, renunciamos a todo lenguaje de pobreza y de ruina. Renunciamos a todo lenguaje de dolor y de sufrimiento. Si se ha dado cuenta que a veces a nosotros nos encanta cuando nos ponemos a conversar, es como que si hacemos una competencia, a ver quién habla más de dolor, quién habla más de sufrimiento, a quién le duele más el cuerpo. Ay, uno dice, ay, que me duele la espalda, ay, eso no es nada, y a mí me duele de la espalda para abajo o de la espalda para arriba. Ah, ¿verdad? Y tengo un dolor de cabeza que tengo 2 días con él. Y entonces la otra dice, 2 días, ay, eso no es nada. Yo tengo una semana con ese dolor de cabeza. Mira, parece que se me van a salir los ojos. Ah, se te van a salir los ojos. Ay, a mí me parece que me van a explotar los oídos. Es como una competencia de quién tiene la peor enfermedad. Renunciamos a ese lenguaje de dolor y sufrimiento. Renunciamos a todo lenguaje de desesperación y angustia. Renunciamos a todo lenguaje de desesperación y angustia. Renunciamos a todo lenguaje de rabia y resentimiento. Pero es que lo odio. Pero es que lo odio. Si usted supiera, es que tengo un enojo tan grande. Hermano, perdone. No, no puedo. No puedo. Hay que renunciar a ese lenguaje de rabia y de resentimiento. Renunciamos a todo lenguaje de temor y todo lenguaje que llama a la enfermedad. Ya llegó la época de las alergias, ¿sabe? Mire cómo estoy. Yo sé que me voy a poner mal. Y es que yo lo sé que me voy a poner mal. Yo trabajo en la escuela, ¿sabe? Y hoy tuvimos un día de ir a un parque y hay niñitos que pues sufren de alergias y los ojos se les pusieron rojos y estaban estornudando y se les pone como la cara un poquito como moradita por la boca. Y estaba otro niñito, entonces estábamos llamando a los padres para que los vinieran a buscar temprano cuando llegamos del viaje. Y dice uno, Miss Vargas, mírame mis ojos, están rojitos, ¿verdad? Mira mi cara, se me está poniendo como la de fulanito, ¿verdad? No, tú no tienes nada. Sí, llame a mi mamá para que me venga a buscar. No, tú no tienes nada. Y yo digo, así nos la pasamos a veces nosotros, buscando y llamando a la enfermedad. A veces alguno de nosotros tiene un problema con un hijo y la mamá se quiere enfermar. ¿Sabe por qué? Porque la mamá cree que si se enferma, el hijo va a regresar a casa, porque le va a dar lástima y va a regresar. Déjeme decirle que no es verdad. No sucede. Y si eso sucede, pues estamos usando la manipulación. Y toda manipulación, la Biblia dice que es brujería. Y nosotros somos cristianos. Y los cristianos no hacemos brujería. Y renunciamos a todo el lenguaje de enfermedad, a todo el lenguaje de dolor, a todo el lenguaje de pobreza. Hay mujeres que se ponen enfermas para que los maridos estén pendientes de ellas. Déjeme decirle que no, a los maridos no les gustan las mujeres enfermas, a los maridos les gustan las mujeres saludables. Hay hombres también que les gustan enfermarse para que les tengan lástima. Déjeme decirle que no, no sucede de esa manera, porque en verdad que nadie quiere retener a alguien porque le tengan lástima, sino porque la persona se quiere quedar. Renunciamos a todo lenguaje de temor y todo lenguaje que llama a la enfermedad. Renunciamos a todo lenguaje que conecte con la muerte. Ay, siento que me muero, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir.
Ay, que me muriera para ver qué van a hacer después que yo me muera. Bueno, ¿sabe qué van a hacer? Se van a preocupar al principio, van a dar unos cuantos gritos al principio, van a buscar, van a llamar a la funeraria, te van a meter ahí, te van a hacer un velorio, te van a enterrar o te van a cremar, van a sufrir por un tiempo, pero después van a continuar viviendo, como si nada. Bueno, me acuerdo cuando se murió mi mamá hacía esto, mi mamá lo otro, mi mamá aquí, pero no, la vida continúa. Renunciamos a todo lenguaje que nos conecta con espíritus de todo tipo de opresión. Ay, ahí viene la depre, ahí viene. Sí, yo sé, ahí viene la depre, ya la siento, yo la sé. No, no viene nada. ¿Sabe? Yo le digo esto, se lo estoy comentando por encimita nada más, un día lo podemos hablar más detalladamente. Yo recuerdo un día que yo recibí sanidad de, de los problemas respiratorios y tenía más de un año que no me enfermaba. Eso era un milagro para mí. Y recuerdo que un día amanecí y yo dije, ay, ¿cómo era que se me tapaba la nariz cuando yo estaba enferma? Ay, tengo tiempo que no me pongo así. Ay, ¿cómo es que es? Ya ni me acuerdo. Déjeme decirle, 2 días después, yo estaba enfermo otra vez, porque algunos de nosotros llamamos la enfermedad con nuestra lengua. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nosotros podemos concluir el próximo sábado y podemos hablar más detalladamente de esto. Hermano, Dios me los bendiga.